amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alas de Resiliencia. Este programa te da alas. Resiliencia es la capacidad de ser transformado por experiencias de adversidad y salir fortalecido de ellas. Entonces, todos nuestros temas tienen que ver con salir fortalecido de las adversidades. Yo soy la psicoterapeuta Carmen Denise Gómez Montes de Oca, experta en biodecodificación, constelaciones familiares, terapia de grupo, terapia individual y logoterapeuta y tengo una experiencia de más de 20 años. Bueno, amigos, en mi experiencia quise tratar este tema que es muy importante, ¿no? Para sobrepasar las adversidades, que es la culpabilidad por vivir. Bueno, ¿qué es esto? Ya sabemos lo que es la culpa, pero la culpabilidad por vivir es muy, muy fuerte y es importante que reflexiones sobre el tema y trates de transformarla lo antes posible para que así puedas vivir de una manera más plena. Tú verdaderamente sabías, que nosotros construimos nuestras desgracias, nuestros problemas y nuestra infelicidad debido a la culpabilidad de vivir, porque por esta culpa nosotros tenemos pensamientos que lo que hacen es que crean acciones que nos autodestruyen. Sí, amigos, vamos a tratar este tema muy interesante para que ustedes se quiten la culpabilidad por vivir, que seguramente tienen una de estas características que voy a mencionar, así es que quédate hasta el final para que puedas saber cómo resolverlas. Primero, vamos a iniciar con esta charla, amigos, identificando cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa es una idea o concepto que por nuestra tradición judio-cristiana occidental, la culpa para nosotros en el inconsciente de todos nos trae castigo, nos autocastigamos. La diferencia con la responsabilidad, que es una culpa sana, porque todos los seres humanos es importante que reflexionemos y hagamos un acto interno para saber por qué nos sentimos culpables y podamos como reconstruir nuestra vida a través de entender cómo surgió el problema, ¿no? Y enmendar nuestros errores. Entonces, la culpa trae autocastigo y la responsabilidad lo que trae es que te edifica. En lugar de castigarte, es muy importante ver, qué es lo que hiciste si te equivocaste. Aprendes de tu error. Porque la culpa viene de somos pecadores y hay que pagar por el pecado y hay que sufrir por el pecado. No, amigos, necesitamos quitarnos esto. No necesitas sufrir por el pecado. Si te equivocas, aprendes. ¿Cómo vas a aprender y a evolucionar y entender tu existencia si no te equivocas? Es necesario cometer errores para entender los aprendizajes que estos nos traen y poder edificarnos. Entonces, la responsabilidad lo que dice es, aprendo del error, me hago responsable que yo lo hice, que yo hice esa falta, esa falla, que yo tengo esa situación que no me deja en paz, ¿no? Me hago responsable de ella, pero aprendo la lección, entiendo qué me trajo la experiencia y trato de resarcir el daño de la mejor manera posible, ¿no? Y aprendo de todo esto y entonces me edifico en vez de autocastigarme. El autocastigo no te sirve de nada te sirve castigarte. Hay 4 formas en las que nos culpamos, amigos.
Hay muchas, pero de la culpabilidad de vivir, estas son las 4 más importantes. La primera culpabilidad por vivir es haber tenido culpa porque yo hice sufrir a un ser querido, yo fui la causa de su sufrimiento o yo fui la causa de su muerte. La segunda es haber decepcionado a un ser querido, ¿no? O a las personas que están en nuestro entorno o a nuestra familia. Ser una decepción para ellos. Número 3, eso trae mucha culpabilidad por vivir. El haber recibido más que los demás. La número 3 es sentirme culpable por haber recibido más de los demás, más que los demás. La número 4 es el no haber podido ayudar a alguien que sufría o que estaba mal o que no pude intervenir para que esta persona estuviera mejor. El no poder ayudar a alguien que estaba en peligro o en sufrimiento. Les explico las 4. Son muy, muy fuertes estas porque casi todos las tenemos. Miren, la primera es la culpabilidad por haber hecho sufrir al otro o por haber causado como la muerte de alguien más. Viene cuando, por ejemplo, nosotros abortamos, ¿no? Entonces tenemos una culpa muy, muy grande, tanto hombres o mujeres, por haber terminado con la vida de ese niño. Ajá. Eso es la culpabilidad por haber causado la muerte a los demás. O culpabilidad porque mi mamá probablemente murió a la hora que yo nací. Y ese bebé va a tener toda la vida una gran culpabilidad por vivir. Grande. O también por haber hecho sufrir a los demás. Tal vez yo vine, mi madre me tuvo, pero yo vine en un momento que para ella fue muy difícil enfrentarlo porque era muy joven o porque no tenía recursos o porque no estaba preparada o porque tuvo que crecerme sola. Cualquiera de estas, o porque mi padre pudo haber dejado sus estudios, o porque mi padre pudo haber sacrificado su carrera, o porque mi padre pudo haber, por la familia, tenido que trabajar mucho más en lugar de tener mayores oportunidades porque llegué en un momento probablemente donde ellos eran jóvenes. Entonces, o porque mi madre trabajaba demasiado para sostenernos. Esta es una culpabilidad por hacer sufrir a los demás o por haber causado la muerte a alguien. La segunda es la culpabilidad por decepcionar a los demás. Muchas veces nuestros padres tienen aspiraciones para nosotros porque nos ven con esos ojos de espero que mi hijo sea esto, espero que mi hija termine una universidad, espero que mi hijo sea doctor, espero que se case y tenga pareja, espero que sea heterosexual, espero. Y muchas veces no somos lo que nuestros padres esperan, porque elegimos carreras que no les gustan o porque no terminamos la carrera porque nuestro llamado interior era otro, ¿no? O porque simplemente nos divorciamos, o porque elegimos una pareja diferente, o porque quisimos irnos a vivir a otro lugar y no estar cerca de ellos, o porque emigramos, o simplemente porque creemos que decepcionamos a nuestros hijos porque no crecieron al lado de su padre o de su madre. Esa es la culpabilidad por vivir de la decepción. La tercera es creer, ¿no?, que nuestro éxito o nuestra felicidad hace sufrir a los demás. Ser culpable, ¿por qué? Porque soy más guapo, porque soy más exitoso, porque me va bien en la vida, porque gano más, porque vivo en un mejor lugar, porque tengo mayores oportunidades, porque
porque tengo éxito financiero, o porque tengo una familia buena, o porque tengo una casa bonita, o porque por cualquier causa de éxito que probablemente yo sienta que mi éxito es injusto porque los demás no tuvieron mis mismas oportunidades. Ojo, amigo, porque estos amigos son una de las peores, gente. Gente, esto es una de las peores culpabilidades por vivir. Porque lo que hago es destruir mi éxito, destruir lo que tengo, lo bueno que tengo, porque los otros sufren, porque mi madre o mi padre o mis hermanos o mi pareja no tienen lo que yo tengo y entonces yo lo considero injusto y me autodestruyo o cierro mis posibilidades de éxito y de alegría por el sufrimiento de los demás. Entonces esto no nos lleva a nada y es una de autodestrucción muy, muy grande. Y mucha gente en consulta inconscientemente destruye sus posibilidades de belleza, de éxito, de pareja y de muchas cosas debido a que los demás sufren y considera injusto que a ella le vaya bien y a los demás no porque siente que no lo merece o a él. Bueno, y la cuarta es la culpabilidad por no haber podido ayudar a alguien, ¿no? Que estaba sufriendo. Por ejemplo, esto es típico y casi mucha gente lo tiene, casi la mayoría de la gente lo tiene, y es cuando muere alguien. Sabemos que la enfermedad y la muerte, tú no tienes ninguna responsabilidad de ninguna enfermedad de nadie, ni de la muerte de nadie, ¿sí? Pero generalmente cuando muere alguien que amábamos mucho, o un hermano, o un hijo, o unos padres, sobre todo cuando son seres que son más chicos que nosotros, que son hermanos o que son hijos, siempre hay una culpabilidad por vivir y siempre hay una culpabilidad de que hubiera sido yo el que me hubiera pasado y no a él. Si se muere mi hermano, hubiera sido yo el que me hubiera muerto y no él. Si se muere mi hijo, ¿cuánto daría que mi vida porque él estuviera vivo y yo muerto? ¿O cuánto daría, ¿no? Por haberlo podido ayudar, ¿cómo no hice? ¿Cómo no llevé a mi mamá antes al hospital? ¿Cómo no agarré luego el coche, la subí, la llevé? Le dolía la cabeza. Yo no sabía que iba a ser un aneurisma y iba a terminar su vida. Pero generalmente cuando las muertes son repentinas, nos quedamos con esta sensación de impotencia, de no pudimos hacer nada por esa persona. Y eso nos genera verdaderamente una gran, gran culpa por vivir, por no haber podido hacer nada, por no haber actuado a tiempo, por no haberle dicho a este ser querido que lo quería o que lo amaba y no haber tenido tiempo de haberme despedido de esta persona, de haberle dicho lo que significaba para mí, o haber hecho cosas que no hice por mi madre o por mi padre, ahora que ya están muertos. Y eso es una también gran decepción. Gran, gran, gran culpabilidad por vivir. Bueno, amigos, pues ¿cómo podemos ayudarnos para que estas culpas, por ejemplo, estas 4 culpas que nos hacen no querer merecer la vida y querernos morir o autodestruirnos, sentir que no merecemos, sentir que no somos dignos, sentir todo esto, sentir que hemos decepcionado, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, la primera es, por ejemplo, si tú abortaste, es importante que en lugar de estarte culpando toda la vida del aborto, en lugar de estarte culpando de haber privado a ese niño de esa vida, mejor entiéndete y entiende y platica con tu niño internamente y entiende
que era la mejor respuesta que tenías en ese momento. No podías tener otra respuesta mejor. No es que si hubiera podido luchar por él, no hubieras podido, porque te estás juzgando en el momento presente por algo que sucedió probablemente hace 10 años, o probablemente hace 15 años, o probablemente hace 4 años, cuando tus condiciones eran muy diferentes, cuando tu ambiente familiar era diferente y cuando probablemente lo principal para ti era tu sobrevivencia. Entonces, en lugar de estarte culpando por la muerte de ese ser querido, edifícate. Habla con ese pequeño bebé y dile, no era mi momento, no podía, no tenía los recursos, tenía miedo, no tenía apoyo, la otra persona tampoco, mi pareja no quería, no podía, no era el momento, ¿sí? Habla con él o con ella de esto, con este pequeño bebé que no vino al mundo, explícale que no era el momento. Y en lugar de boicotearte tus posibilidades de éxito por esta culpa, mejor dile que su muerte no va a ser en vano y que vas a hacer cosas lindas y que tu vida va a transformarse y que vas a hacer cosas que edifiquen en su nombre. Tu muerte no será en vano y vivirás a través de mí en todo lo bueno que yo haga en tu nombre. Y así se vuelve una responsabilidad y una cosa que te va a hacer florecer. Si, por ejemplo, tú causaste la muerte de una persona, como por ejemplo, tu madre murió, ¿no? Y tú sientes que causaste esa muerte. Tú no la causaste, tu mamá se murió y tú veniste al mundo, y en lugar de decir yo fui el causante ante toda la familia de la muerte de mi madre, es gracias mamá por la vida, tu sacrificio no será en vano, y entender que si tu mamá estuviera viva te diría, ¿sabes qué? Tú no eres el causante de mi muerte, fue mi destino. Y aceptar que el destino de los demás es el destino, que tú no eres Dios y que tú no eres el causante de esa muerte. O por ejemplo, si eres un niño no deseado, bueno, fuiste un niño no deseado, pero ya veniste a este mundo de tu madre soltera, lo que sea, no eres el causante del sufrimiento, de las penas de tu mamá decidió tenerte. Y bueno, ese sacrificio valió la pena, y que eso que estás vivo ahorita verdaderamente valga la pena para que tú salgas adelante y seas un orgullo para ti, para todos los que te rodean. La segunda es haber causado una decepción a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, por haberla engañado, por haber te divorciado, por haber escogido algo que a tus padres no les gustaba, por haber escogido irte a Estados Unidos y trabajar desde allá, por haber decidido cosas que iban en contra de la familia o en contra de los demás, pero que tú sabías que era lo mejor para ti. Asume esa decisión y acuérdate que son las expectativas de los demás. Las expectativas de los demás nada tienen que ver contigo, eso es lo que ellos esperan de ti, pero si tú haces lo que toda la gente espera de ti, dejas de vivir tu vida. Asume tu responsabilidad, asume que no vas a vivir por las aspiraciones y las expectativas de tus padres, y que necesitabas, por ejemplo, en un divorcio, que ya no estabas feliz, el que fluyera el amor y darte una oportunidad diferente para tú vivir y esa persona más plena, en lugar de vivir en la desgracia por quedarse por los hijos y estar ahí sufriendo en situaciones que ya cambiaron y que tal vez el camino y el aprendizaje con esa persona llegó a su fin. Después tenemos como número 3 el sentirte, ¿no?, que es injusto que tú eres culpable porque los demás no son exitosos, ¿no? Y que es una injusticia que tú seas feliz, que tú tengas más dinero, que tú tengas más éxito, que tú tengas mayores oportunidades. A ver, el fregarte tu felicidad creyendo que es injusto no les ayuda a ellos, ¿eh? El que tú seas infeliz por tu mamá o por tus hermanos, o que tú quieras ser pobre porque ellos son así, eso no te ayuda en nada. Eso no te ayuda en nada, ¿sí? La mejor manera de ayudar a tus familiares si ellos sufren y tú
eres exitoso o guapo o tienes más dinero o más oportunidades, es enseñarles, ¿no? Que ellos pueden hacer lo mismo y es con tu ejemplo. Y el ejemplo es, me atreví a vivir la vida que más me inspiraba, a seguir los caminos que más me gustaban y por eso soy exitoso. Hazlo, hazlo, atrévete a vivir de una manera diferente como yo lo hice, ¿sí? Y si yo soy exitoso, mis sobrinos me van a seguir y mis hijos me van a seguir y voy a ser un ejemplo para la comunidad, no una desgracia. Y la última es, no pudiste ayudar a nadie en la muerte. Tienes que aceptar que si tienes culpa por no poder haber ayudado a alguien que se fue, se murió o que estaba en desgracia, no es tu culpa, no puedes. Tienes que aprender el desapego. El desapego consiste en entender que el otro sufre sin que te sea indiferente, entender el sufrimiento del otro, pero entender que el otro tuvo que pasar por eso para su camino de evolución y que no es tu culpa. Tú no puedes vivir sus lecciones de vida, tú puedes acompañarlo. Hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, pero tienes que aprender el desapego y el desapego que es aprender que a procesar tu impotencia, el no poder haber hecho nada, ¿no? Y entender que es la lección de cada quien y el destino de cada quien. Bueno, amigos, concluyendo con esto es, ¿cómo sanarlo en realidad? Es, ve al suceso que te pudiste haber sentido donde tienes estas 4 culpabilidades de vivir. A ver, que el otro haya sufrido por ti, que hayas causado la muerte a alguien, que hayas decepcionado a alguien, que sientas que es injusto tu éxito o que sientas que no hayas podido ayudar a los demás. Ve a ese suceso, revívelo con todas las cosas internas, ve a ese entonces, recuerda el momento, el lugar, el preciso y después convence a tu ser interior que fue la mejor manera de responder. Ve la lección que hay atrás de este sufrimiento, trata de vivir y ser feliz aunque los demás no sean, trata de sentir que mereces y de ser un ejemplo y de tomar la vida y de no rechazar tu vida y entender que cada quien tiene un camino y un destino que vivir. Y transforma todo esto para tu bienestar en responsabilidad. Amigos, les mando muchos, muchos besos, muchos saludos. Espero esto les haya servido y por favor dejen de hacer estas actitudes y las transformen en aprendizajes y en oportunidades para vivir de una mejor manera. Aquí en Alas de Resiliencia te despedimos y te mandamos un cordial saludo. ¿Cómo ven, muchachos?